de todo lo explicado. Básicamente es la parte de los adelantados y los retrasados. Eso es lo que nos sirve y lo que nos da mucha ayuda de cara a realizar operaciones y a ser lo más estrictos y lo más precisos en estas operaciones. Como veis, pues aquí tenemos el gráfico diario, que es la base de trabajo y que nos indica en función de la volatilidad el tipo de trading intradía que tenemos que hacer. ¿Vale? Aquí la volatilidad la volvemos a medir a nivel con el ATR, que es el indicador clave para que nos diga el rango diario esperado de los movimientos que vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces aquí el ATR que nos está dando son 180 puntos. ¿Vale? Es un rango espectacularmente bueno, que estamos hablando de un 2%, con lo cual 2%, 180 puntos por 10, estamos hablando de 1.830 euros por contrato de IBEX. Estamos hablando pues, sobre la garantía que se deposita, pues ya lo hemos calculado antes, pero más o menos suele ser un 20%, digamos, de beneficio posible intradía solamente a nivel de rango. Bueno, entonces nos permite trabajar perfectamente en intradía. La comparativa para ver si está adelantado o retrasado, en este caso está bastante similar, pero ya observamos en un poco en las apuestas generales que el IBEX hizo de indicador adelantado en este movimiento. ¿Vale? Mientras que el SP500 se mantuvo en rango durante todo este tiempo, lo volvemos a marcar un poco para afianzarlo, el IBEX 35 nos hizo de indicador adelantado ya saltando y rompiendo. ¿Vale? Mientras que la rotura aquí se produjo el día 6, la rotura en el IBEX se produjo el día 31 de agosto. Entonces, este tipo de detallitos son los que nos hacen un poco trabajar mucho más cómodamente con los diferentes fondos. Bueno, volviendo al rango diario sesgo alcista, nos bajamos al gráfico de 60 minutos y vemos efectivamente el nivel en el cual hemos tomado posiciones, clarísimamente claro, la zona de 8040. No tenemos que tener la figura completa, ¿vale? Porque si no tenemos la figura completa es cuando un poquito nos dispersamos y nos perdemos. Sesgo principal en gráfico diario, niveles en gráfico de 60 minutos, volvemos a vernos en gráfico de 20 minutos, que es uno de los gráficos quizá más claros y más simpáticos donde tomar las referencias de trading, y luego ya nos bajamos al gráfico concreto de 5 minutos. Entonces, en estos puntos, una de las estrategias planteadas, pues la que veíamos, el nivel de soporte. Estamos hablando de que las figuras que son muy habituales en el diario son dobles mínimos, triples mínimos. En el intradía podemos encontrarnos, como ya hemos visto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mínimos exactamente en el mismo punto. ¿Vale? Es decir, las proyecciones de Helios y las proyecciones de figuras, si nos bajamos al intradía, digamos que se expanden. ¿Vale? Entonces, en este nivel sería la zona donde entramos. No queremos apurar tanto, le damos en torno a 4 o 5 pips, ¿vale? Más o menos para el IBEX 35, es un poquito la jugada. Y el nivel por debajo que marcamos, ¿vale? Si tenemos 180 puntos de rango diario, pues que menos que intentar buscar 90, 95 puntos aproximadamente, ¿vale? Entonces marcamos la zona de soporte aproximadamente aquí, que fue el mínimo de la sesión, pero nos vamos mejor, como ese mínimo no lo tenemos, nos vamos justamente a la referencia de cierre de la sesión anterior, que fue aproximadamente el 8030, ¿vale? Del 8030 al nivel, que es el nivel de stops, por debajo de ese ya sabemos 8028, 8027, el siguiente punto, el mínimo de hoy que nos ha dado en 8032, pues yéndonos un poquito por debajo, ¿sabéis? 4 o 5 pips por debajo de la referencia, ¿vale? La toma de posiciones en las figuras, ¿vale? Y el salto. La entrada que hicimos más o menos a la hora que se publican los datos macro de las 2:30, pues digamos que hicimos lo comido por lo servido. Aquí se entró aquí y aproximadamente se salió otra vez por aquí. Fue un fallo, ¿vale? Volvimos otra vez a meter la orden en el mismo punto, ¿vale? Estas tres líneas salen lo comido por lo servido. Salida en torno a 10-15
pips más o menos de stops, no llega, quizá incluso menos, en torno a 8 aproximadamente. Volvemos a entrar en el mismo punto, volvemos a poner el mismo nivel de stops y vuelve a salir. Exactamente la misma situación. Salimos, llega, entonces aquí, ¿qué es lo que estábamos hablando? Lo que estábamos hablando es, oye, tengo claro que mi objetivo es siempre la resistencia siguiente, pues entonces hacemos la misma entrada, 8070 aproximadamente, la salida 8090, 20 pips que compensan los 7-8 de pérdida. ¿Que busco un tramo más largo? Bueno, es que tampoco había mucho más rango, ¿vale? Y lo que sí, donde sacamos mucha mayor cantidad fue en la siguiente entrada. Ya esto se cayó, nosotros tal, y ya vimos en gráfico de 5 minutos cómo ya no cayó hacia el mínimo. Aquí nos da la pista fundamental para hacer el trading del día, ¿vale? Al no caer hasta el mínimo ya tenemos un sesgo, ya tenemos un movimiento, ya hemos tenido el movimiento y ya nos da incluso la proyección. Automáticamente volvemos a entrar otra vez cuando supera el 8070 y ya nos da una referencia de salida muy clara que se cumple exactamente matemáticamente por el Elliott en el intradía, que es la zona aproximada del, para ser exactos, 8107, 8106, ¿vale? Cuidado con esta precisión porque no es exacto, estaríamos hablando de 2-3 pips, depende mucho de la liquidez del instrumento, pero casi siempre se cumple. Entonces, en el primer trade fallido, menos 8, en el segundo trade ya nos dio la referencia de entrada y de salida los 20 pips, y en el tercero entramos en 8070 y salimos en 8017, en 8007, unos 37 pips. 30, 37 más 20 menos 8, pues da una sesión del día con un solo contrato, porque la volatilidad no daba para mucho más, de aproximadamente 57,57. Y a partir de ahí, ya lo hemos visto por la connotación de conteo de impulsos, nos quedamos tranquilos, ¿vale? Pero en ese tipo de trading siempre hay que tener muy claro de no perder nunca las referencias, porque va a ser muy habitual que veamos 2, 3, 4, 5, 6, incluso más mínimos o máximos en la misma zona, con lo cual ya pensemos que realmente lo va a perder y no, y nos va a permitir hacer múltiples entradas. Solo hay que tener muy claro cuáles son las proyecciones siguientes a esas múltiples entradas. En este caso, 3 trades y un neto de 20 más 37 menos 8, aproximadamente 49.